Salmo 23. El Señor es mi pastor. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es probablemente el pasaje más conocido del Antiguo Testamento. Se trata de un testimonio de parte de David acerca de la fidelidad del Señor durante toda su vida. Un himno de confianza. David compara a Dios con un pastor, empleando una metáfora que se encuentra con frecuencia en la Escritura, a fin de ilustrar el gran amor de Dios por su pueblo. Pasajes como este anticipan desde el Antiguo Testamento el ministerio de Jesucristo, quien es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aquí se pone de relieve que Dios está interesado en cada uno de sus hijos y que desea amarlos, cuidarlos, protegerlos, guiarlos y estar cerca de ellos. Es decir, lo mismo que un buen pastor desea para sus ovejas. No está de más hacer notar que las ovejas son animales casi ciegos, que ven solo a corta distancia, no más de 2 metros, por lo cual necesitan imperativamente ser guiadas para no morir. Los creyentes somos las ovejas del Señor. Le pertenecemos a Él y somos el objeto de su afecto y atención. Como oveja del buen pastor, quien es Jesucristo, todo creyente puede reclamar las promesas de este salmo. En el versículo 1 dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta palabra pastor viene del término hebreo que se refiere a todas las obligaciones y deberes que corresponden a un buen guardián del rebaño, las cuales son alimentar, guiar y defender a sus ovejas. Este versículo es la promesa de que al creyente no le faltará nada necesario, como el alimento, el techo y el vestido. Dios no promete proveer para caprichos, sino lo necesario para el sustento y para que se lleve a cabo su voluntad. Como dice el Salmo 37, versículo 25, Fui joven y ya soy viejo, y nunca vi al justo abandonado, ni a sus hijos pidiendo limosna. El versículo 2 dice: En campos de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. En lenguaje bíblico, mientras el agua turbia representa las fuerzas demoníacas, el agua tranquila representa al Espíritu Santo, quien como fuente del agua viva nos limpia y nos renueva.
También Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 13, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Las palabras de Jesucristo, quien es el Verbo o la palabra de Dios, es el agua viva. Es decir, que quien se alimenta de la palabra de Dios plasmada en la Escritura, no vuelve a tener sed de lo mundano. Y debido a la presencia y cercanía del pastor, el creyente puede descansar en paz, libre de todo temor, pues sabe que su Señor le protege de todo peligro. En el versículo 3 que expresa, «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». Cuando el creyente llega a desalentarse, el buen pastor reanima y vigoriza su alma mediante su poder y su gracia. Esta palabra confortará, en hebreo quiere decir traer hacia atrás, regresar, restaurar y reconducir. Debemos recordar que Dios es la fuente de todo bienestar, incluido el emocional. De modo que al alejarnos de Dios, podemos sentir desánimo o tristeza. Por lo cual, el que el Señor conforte nuestra alma, quiere decir que nos regresa a su camino, a su presencia, nos regresa a Él mismo, volviéndonos así a la fuente de bienestar. Muchas veces, Dios nos infunde aliento o nos exhorta a través de la palabra de alguna persona. Pero siempre podremos encontrar palabra de aliento y exhortación en la Escritura, la cual es la palabra de Dios. Y esta palabra es Jesucristo mismo. El que Dios haga su justicia por amor de su nombre es verdaderamente una garantía, puesto que el cuidado de Dios para con nosotros no depende de nuestras obras, sino de su propia reputación, de su carácter misericordioso y justo. El versículo 4 dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». El valle de sombra de muerte representa un ambiente amenazador y peligroso. David describe aquí la peor situación posible y la contrasta con la fe más firme. En momentos de peligro, dificultad e incluso literalmente en peligro de muerte, el creyente no debe tener miedo, porque sabe que Dios cuida de él en cualquier circunstancia de la vida. Pues como dice 1 de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. La vara, la cual es un palo corto, es un arma de defensa o castigo, que simboliza la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. El cayado, por otro lado, es un palo largo y delgado, con un gancho en un extremo, y se usa para acercar una oveja al pastor, guiarla por la senda correcta o rescatarla incluso del peligro. La vara y el cayado de Dios le da seguridad a sus hijos del amor y de la dirección de Dios en esta vida.
¿Qué tan confiado en Dios estás en esos momentos de angustia o de incertidumbre? ¿Te habías puesto a meditar en este salmo? El versículo 5 dice así: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este versículo describe a Dios como quien cuida de las necesidades de sus hijos en medio de las fuerzas del mal, que procuran destruir su vida y su alma. Con enemigos se entiende tanto enemigos físicos como espirituales. En la versión TLA dice así: Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Los enemigos del cristiano pueden desear con todo su corazón verlo destruido y humillado, pero el Señor no dejará que esto suceda así. Al final, Dios se gloriará haciendo uso incluso aún de sus malas intenciones para bendición del creyente. Es decir, que Dios hará que obre para bien. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. El Señor hace que todo obre para bien de quienes lo aman. El ungir la cabeza con aceite es una costumbre de los pastores para suavizar las caras rasguñadas de sus ovejas. Sabemos que, sobre todo en el Antiguo Testamento, el aceite representa al Espíritu Santo, de modo que Dios sana nuestras heridas con su mismo Espíritu y a su vez nos llena de su Espíritu para restaurarnos y darnos vida. El que la copa esté rebosando amplía la idea de que no solamente no le falta nada al creyente, sino que incluso Dios le da más de lo suficiente. Dios no solamente le da a sus hijos lo que necesitan, sino que hace que sobre, incluso para compartir. Por último, el versículo 6 dice así: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista expresa la esperanza de una vida segura y llena de bendición en la presencia de Yahvé. Con el pastor acompañándonos a través del peregrinaje de la vida, podemos estar seguros de que recibiremos constante provisión, protección y ayuda en todo momento. Y aún más, el creyente que camina de la mano de Dios, obedeciendo su palabra, pareciera ser incluso perseguido por las bendiciones y la misericordia de Dios. Y como cada quien da lo que tiene, la bendición se esparce a los que le rodean. Este salmo termina expresando la meta y fuerte deseo del cristiano, la cual es estar con el Señor para siempre. Acompáñame a hacer esta oración. Eterno Dios y Padre amado, te doy gracias por permitirme meditar en esta porción de tu palabra. Gracias por recordarme tu misericordiosa providencia, por hacerme ver que en tus manos estoy seguro. Te pido que me ayudes a no apartarme de tu presencia, a no apartarme de tu camino. Ayúdame a ser de bendición para los que me rodean. En el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Esta fue la reflexión del Salmo 23. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.